Bienvenidos a Viviendo bajo su gracia, un espacio donde compartimos procesos reales, fe viva y las promesas de Dios que nos sostiene cada día. Soy Marce y hoy caminamos juntos bajo su gracia. Hola, bendiciones a todos, espero que estén muy bien. Este episodio con un versículo en el Salmo 50, versículo 14 al 15, dice la palabra de Dios: que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Que después de terminar mis quimioterapias llegó una de las etapas más importantes para mí en este proceso, que era la cirugía. En ese momento Dios me regaló algo muy especial. Mi esposo nos llevó a mi hija y a mí a pasar unos días en un hotel familiar y fueron unos días preciosos. De verdad que aunque mi hija estaba un poco mala y aún ese mismo día que nos íbamos y yo también tenía algún malestar, pero pudimos disfrutar esa semana tan linda. Pudimos descansar, pasear, reír, desconectar un poco de todo lo que estábamos viviendo, de lo que habíamos vivido, ¿no? Antes de la cirugía. El día 16 de septiembre del 2025 acudí al hospital para realizarme la prueba del ganglio centinela. Es un ganglio muy importante que se encuentra en axila y que de ahí los cirujanos miran y lo necesitan tener localizado para poder realizar la cirugía y a ver cómo se encuentran los ganglios que están ahí alrededor, cómo están. Y entonces me hicieron varias pruebas, me pusieron contraste y estuve esperando varias horas, pero no consiguieron localizarlo. Tuvieron que marcar directamente la zona que los cirujanos pudieran orientarse más o menos durante esa operación. Y salí un poco preocupada, de verdad les cuento, porque al día siguiente era la cirugía y pues no lo habían localizado y pues estaba con un poco nerviosa estaba, porque pues era mi primera vez y yo sentía miedo. Pero el Señor me recordaba en el Salmo 46:1 que dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que yo me aferraba a todas esas promesas, pero les cuento que yo seguía con miedo, pero siempre confiando en el Señor, que Él iba a estar de mi lado, que iba a estar conmigo, que no me iba a soltar. Ese día lloré muchísimo, vinieron unos amigos de la iglesia, estuvieron orando por mí y mi esposo, y bueno, ya tuve mucha paz, de verdad. Pero ya a la mañana siguiente, que fue el 17 de septiembre del 2025, era mi cirugía. Y llegué al hospital, me acompañó mi esposo. Antes de entrar al quirófano, tuvieron que colocarme varios arpones. Eran 3 arpones que me tenían que poner para delimitar dónde estaba el tumor. Pero yo les cuento una cosa, fue el dolor más fuerte que yo he podido vivir en mi vida, porque fue sin anestesia. Como yo les venía diciendo en los episodios anteriores, mi pecho estaba muy inflamado, se veía rojo y me dolía. Y de verdad que cuando empezaron con esa máquina, me mostraron las agujas que me tenían que poner, que eran unas agujas de 10 centímetros por medio de una máquina sin anestesia, y para delimitar, como yo les dije antes, ese momento fue realmente duro para mí, porque a pesar de mi pecho inflamado, de tener todo eso, pues yo no sé, yo quisiera explicarles a ustedes cómo pasé eso, pero es que solo puedo decirles que Dios estaba ahí conmigo, porque de verdad que yo no hubiera podido resistir el que le pongan a uno una aguja grandísima en donde ellos decían, porque solo medían por centímetros,
y, y me iban poniendo una a una y ellos me iban poniendo gasas porque yo iba sangrando muchísimo. Y aún así, en medio de todo eso, yo seguía orando, seguía confiando en el Señor. Yo le decía, Dios mío, ayúdame porque que esto es fuerte, esto me está doliendo muchísimo. Y la señora, las enfermeras que estaban ahí me decían, eres muy, muy fuerte. Y yo por dentro yo decía, Dios mío, yo no soy nada fuerte, eres tú el que estás aquí conmigo. Y seguía confiando en el Señor y yo me aferraba a las promesas de Dios y en esas me decía el Señor, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y yo en medio de todo eso yo decía, Dios mío, tú estás conmigo. Porque como decía Job, clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera me miras. Y así me sentía yo en ese momento. Pensaba que Dios se había ido. Porque tenía mucho dolor. Pero seguía diciéndole, Señor, estoy en tus manos. Así que después de todo eso, entré al quirófano por primera vez a ese lugar frío que estaba totalmente desconocido para mí, porque yo nunca había ido a una cirugía. Cuando finalmente entré al quirófano, empezaron ellos a pintarme, como ellos dicen, porque iba a ser una cirugía reconstructiva. Ellos acabaron de pintarme. Antes de que me pusieran anestesia, yo les pedí permiso para orar. Y yo lo que hice fue decirle al Señor que guiara sus manos, que tomara sus manos, las de Él, los cirujanos, de los enfermeros, todas las personas que estuvieran allí, y que fuera Él tomando el control absoluto de todo y de esa cirugía. Cuando yo terminé de orar, pues ya me anestesiaron y ya no recuerdo más nada. Mientras yo estaba en el quirófano, los médicos llamaron a mi esposo. Algo no estaba saliendo como había planeado. Lo que iba a ser una cirugía conservadora se convirtió en una mastectomía completa. El tumor había crecido mucho más de lo que se esperaba y tuvieron que quitarme todo el pecho derecho y también 16 ganglios de mi axila, de los cuales 10 estaban infectados. El tumor creció a un 20 centímetros, estaba invadida el tumor. Por eso llamaron a mi esposo. Y cuando mi esposo recibió aquella llamada en mitad de mi cirugía, tuvo que escuchar esa noticia que tampoco se lo esperaba. Pero ellos se lo estaban diciendo porque tenían que hacer eso antes que el tumor se regara por todo el cuerpo. Y mi esposo le dijo que primero era mi vida, claro está. Les cuento que cuando yo desperté, en mi recuperación enseguida sentí algo diferente. Miré mi cuerpo y comprendí que no había podido ser la reconstrucción prevista. De lo que ellos me habían dicho antes de dormirme, pues nada se había hecho. Y comprendí que solo Dios lo sabía y al final le pregunté a uno de las enfermeras que qué había pasado y me dijeron que había tenido que quitarme todo el pecho. Y para mí ese momento fue muy duro porque todavía estaba muy aturdida de la anestesia y todavía estaba entendiendo, comprendiendo lo que estaba ocurriendo. Pero aquello
les cuento que no terminó ahí. Me estaba doliendo bastante y me pusieron morfina para el dolor. Pero les cuento que empecé muy mal, empecé a vomitar y muchísimo. Me encontraba muy mal y llamé a los enfermeros y ellos vinieron hacia mí. Pero ya pudieron estabilizarme un poco y después de eso empezó como una alergia en mi cuerpo y me pusieron otra medicación y entonces allí otra vez mi cuerpo empezó a reaccionar súper mal. Mi cuerpo estaba de una forma extraña. Sinceramente les cuento que ese día pensé que yo ya no le iba a contar más, porque me estaba yendo completamente y le pedía: Dios mío, dame fuerzas en medio de mí, que me estaba yendo, se me estaban cerrando los ojos, no podía mantenerme despierta y solo escuché voces diciendo a los enfermeros, que estaban varios alrededor de mí, y recuerdo que me decían: no cierres los ojos, no cierres los ojos. Yo solamente alcanzaba a intentar a pedir ayuda, que me hicieran algo, y sinceramente pensé que yo no contaba. O sea, yo decía: Dios mío, hasta aquí estoy, pero Dios me seguía sosteniendo de una forma sobrenatural, cuidándome en medio de todo eso, protegiéndome. Y decía: es que no se podía hacer, no se podía dar lo que le inyectaron. Y solo escuché cuando me dijeron: a chorros con el suero, porque me estaba yendo de verdad y me encontraba súper mal. Ya me fui poco a poco recuperándome. Sobre todo intentaba entender el impacto que estaba teniendo todo, ¿no? Pero Dios puso alrededor mío personas, cirujanos, médicos, enfermeros, que les voy a estar eternamente agradecidos, porque estuvieron siempre ahí. Dice en el Salmo 52, versículo del 8 al 9: pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios, y siempre confiaré en su amor inagotable. Y entendí que algunas cosas no salen como uno los espera. Dios sigue teniendo el control absoluto de todo, y que aquella cirugía me enseñó algo tan importante. Dice Proverbios 16: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta proviene de Dios. Planes, podemos tener expectativas, creemos saber cómo van a terminar las cosas, pero en un segundo puede cambiar completamente todo. Por eso es tan importante valorar a las personas que nosotros tenemos y amarlos, abrazarlos, perdonarnos, decirnos cuánto lo necesitamos, porque esa es la vida, porque no tenemos la vida comprada, porque nunca sabemos en qué momento puede convertirse en un antes y un después. Entré al hospital que me iban a hacer una cosa y salí con una realidad completamente distinta, pero también salí con una certeza. Dios nunca me soltó de su mano, ni antes de entrar, ni dentro del quirófano, ni cuando desperté, ni cuando no podía más, porque cuando mis fuerzas terminaron, las suyas comenzaron. El Señor dice en su palabra, para terminar, en el Salmo 54, versículo 4: pero Dios es mi ayudador, el Señor me mantiene con vida. Así que no desperdicien cada segundo, vívanlo y disfruten de lo que el Señor les da. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.